Profe, buenas tardes. Mi nombre es Wilson Guacaneme. En este video presentaré el funcionamiento de un circuito detector de temperatura utilizando un sensor LM35, un amplificador operacional LM324 y un transistor 2N3904 y un relé. El objetivo del circuito es activar una carga automática cuando la temperatura supera los 27 grados Celsius. Bueno, primero que todo, tenemos la parte de alimentación. La primera etapa corresponde a la fuente de alimentación, que es el transformador, que reduce el voltaje de 120 a 12 voltios AC. Entonces aquí, si le doy play, podemos ver los valores. Podemos ver que el voltímetro lo tenemos en AC, tanto en la parte de alimentación de 120 como en la parte de salida del transformador, que son 12.1 voltios. Luego el puente rectificador, luego de esto tenemos el puente rectificador, que lo vemos aquí, está formado por 4 diodos 1N4004. Estos diodos lo que hacen es hacer el puente rectificador y convertirme en la corriente AC, el voltaje AC en voltaje DC. Tenemos también el capacitor electrolítico, que filtra el rizado de la señal para obtener un voltaje DC más estable. Aquí, como podemos ver, nos salen los 12 directos y nos sale 15.1, esto debido al voltaje eficiente RMS. Luego de esta etapa tenemos un diodo Zener, que me regula el voltaje de los 12 voltios para alimentar correctamente el circuito. Luego de esto tenemos pues ya la etapa de temperatura. La segunda etapa pues utiliza que es la etapa de temperatura, utiliza el sensor LM35, como podemos ver acá. Este sensor entrega un voltaje proporcional a la temperatura, funcionando digamos de una manera de que por cada grado Celsius que él da, entrega 10 milivoltios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 26 grados acá, como lo tengo, entonces eso en milivoltios representaría 262 milivoltios o 0.26 voltios. Siguiendo con el circuito, pues tenemos aquí estas dos, pues esa resistencia de este potenciómetro, que lo que hacen es formarme un divisor de voltaje. El potenciómetro y la resistencia forman el divisor de voltaje que genera la referencia para el comparador. Este es el comparador. El amplificador operacional LM324 compara el voltaje del sensor LM35 con el voltaje de referencia que hay. Cuando la temperatura supera los 27 grados, el voltaje del LM35 es mayor al voltaje de referencia de salida del LM324, entonces esto hace que el comparador cambie de estado. Luego de eso tenemos una etapa que se podría llamar la etapa de conmutación, está aquí. Entonces tenemos que a la salida del LM324 se activa este transistor 2N3904 mediante esta resistencia de base, que es de 10 kiloohmios, y el transistor trabaja como un interruptor electrónico y energiza la bobina del relé. Esto cuando yo haga el cambio a 27 grados. Este diodito conectado en paralelo lo que está haciendo es protegerme al transistor contra un pico de voltaje generado por el relé. Tenemos el relé. Entonces, cuando la temperatura es menor de 27 grados, el relé permanece apagado, como lo vemos aquí. Al superar los 27 grados, el comparador se activa y el transistor y el relé conmutan la carga automáticamente, como lo vamos a ver en este proceso. Aquí lo que voy a hacer es subir la temperatura
inmediatamente me cambian los voltajes, me cambia el voltaje del comparador, me activa la salida y como aquí puede ver, profe, se activa inmediatamente el motor. Aquí se activa el relé y me empieza a alimentar el motor. Pues en conclusión, este circuito permite controlar automáticamente una carga, pues dependiendo de la temperatura detectada por el sensor LM35. Profe, muchas gracias por toda su atención y feliz tarde.